Buenas a todos. Vamos a continuar con el proyecto. Hasta ahora lo que veníamos o lo que hicimos pues sería establecer esas relaciones entre las clases que tenemos y las instancias que tenemos. Utilizamos cinta de vídeo database y cliente de database como las implementaciones de ese acceso a la base de datos y sobre todo las relaciones que tienen entre las dos tablas y cómo hacerlas o representarlas en el paradigma orientado a objetos. Es decir, se tienen que hacer pues ese relleno de claves ajenas, claves primarias y sobre todo también el orden cuando tenemos. Ya os digo que todo esto pues generalmente hoy en día un ORM te lo hace de forma automatizada. Entonces se suelen utilizar más estos programas que la utilización del propio código SQL que tienes que picar a mano. Pero bueno, para saber las bases o para si en algún momento estáis en una empresa que lo tiene creado desde cero, pues sería interesante que supiéramos movernos con todo esto. Tenemos lo que son las interfaces de acceso a la base de datos, ¿vale? Lo hicimos de esta forma para mejorar, pues no tener que crear en una instancia y estuvimos trabajando con clases estáticas y métodos estáticos. Y sí que teníamos pues los modelos de cada uno de los métodos que tenemos. Nos faltaría pues establecer un poco las vistas, digamos rellenar pues esos endpoints que tenemos donde al final el controlador nos mostrará una serie de datos por pantalla. Yo me creé un cliente vista en clases para poder representar, es decir, para mostrar la función y que viéramos la división. Igual no es la mejor de las representaciones, vamos a hacerlo un poco como lo viene trabajando Blade, ¿vale? Aunque no haremos un proceso de ficheros pues donde escribamos con HTML, sino que vamos a inyectar código PHP directamente. Y sobre todo lo que vamos a hacer es pues coger una plantilla y definirnos una serie de parciales donde vayamos dividiendo cada una de las estructuras de la web que tengamos y de la que cambiaremos pues solo un apartado. Aquí lo que podemos hacer, pues yo por ejemplo me puedo eliminar esto de aquí y save delete. ¿Vale? Hasta ahora lo que teníamos, pues por hacer un repaso también, era más o menos la definición de la API, es decir, los métodos que me permitían pues crear un cliente, al igual que la cinta de vídeo, pues crear, mostrar, modificar, etcétera. Lo que vamos a hacer ahora es crear un endpoint y una función que me permita mostrar por pantalla algo, es decir, que no retorne ese JSON solo, sino que me muestre pues una pequeña página web, pues, por si estamos implementando una aplicación de múltiples páginas que se va moviendo en lugar de implementarla con, por ejemplo, React, que tengáis que pintarlo a través después de realizar una petición a la API. Aquí sí, por ejemplo, y me salgo un poco de lo que sería la definición de REST para establecer el endpoint, si le digo que me han pedido mostrar clientes, y lo lanzo a cliente controlador class y aquí pues un método que vamos a crear, en este caso pues algo así como show all, por ejemplo. Pues tendríamos que crear este método en el controlador ¿vale? En principio showAll no recibiría ningún tipo de parámetros porque no nos va a llegar ningún número de cliente ni nada, y lo que vamos a hacer o lo que deberíamos de establecer pues es, si trabajamos con clases, llamar a una clase o un método de una clase
Si trabajamos de esta forma que trabajaba Laravel, donde teníamos al final dentro de la vista una serie de ficheros que eran PHP, ¿vale? De lo que sería el gestor de plantillas Blade, pues al uso podemos utilizar una forma donde yo me voy a crear un directorio, ¿vale? Que se llame parciales, al igual que hacíamos con Blade, y dentro de ese parciales voy a crear lo que sería un fichero PHP por cada uno de los parciales que tengo. Si por ejemplo tengo el encabezado que tendrá header.vista.php, vale, aquí también pues esto al final dependiendo de lo que queramos representar, cliente, cinta de vídeo, alquiler, todo eso tendrá cada uno sus vistas, sus directorios, etcétera, ¿vale? Ya a partir de esto, cuando se va haciendo el proyecto grande, pues lo vamos cambiando. Dentro de esta vista, al final nosotros tendremos que insertar, ¿vale? O la función que vamos a hacer, vamos a utilizar, pues, requires para ir insertando todo el código de los parciales en una vista global, ¿vale? Que esta, por ejemplo, podría ser pues todos o clientes punto vista punto php, vale, algo así como clientes. Al final lo que tendríamos que hacer aquí pues es require, vale, y establecer cuál va a ser el header que vamos a utilizar, vale. Pues dentro de este utilizaremos este dir para que nos establezca, y dentro de el directorio vamos a empezar con una barra y vamos a decirle que sea parciales, y en este caso header.vista.php, vale, así lo tendremos insertado, y a partir de ahí pues vamos requiriéndolo todo hasta que será esta vista, pues en este caso el elemento que tengamos, ¿vale? Es decir, dentro de esta vista definiremos la parte main de la página y le iremos incluyendo pues el header o la vista, o el footer o lo que necesitemos, ¿vale? Dentro de esto, como en Laravel vimos Bootstrap, pues he intentado pillar aquí un framework de Tailwind, ¿vale? Tenemos aquí Flowbyte, aunque podéis ir a Tailwind perfectamente, pero pues al final porque sea diferente, porque veamos un ejemplo de cómo utilizar esto. Tenemos aquí la inclusión sin ningún tipo de fichero que nos pueda dar problemas, que tengamos que dejarlo en una carpeta que tenga permisos públicos para que, bueno, pues al final que tire la nube, porque es solo un ejemplo. Y aquí pues voy a empezar dentro de este header a guardar toda la información que considere. Dentro de este header pues al final, si no tengo código PHP, pues voy a expulsar código HTML, ¿vale? Y voy a copiar lo que sería esta de aquí y a establecer lo que sería el encabezado, ¿vale? Dentro de aquí pues podemos colocar todos los clientes, el autor del style sheet y el favicon me dan un poco igual, y la descripción también. Pues esto me lo quito y a partir de aquí voy a ir colocando lo que me dice el framework. Coloco la hoja de estilos y coloco el script, este de aquí, lo reemplazo, vale, y en principio tendríamos esto. Aquí pues como es la parte del encabezado, lo que podemos hacer es establecer esto de aquí, vale, como parte header, y esto de aquí nos lo llevamos a un footer, vale.
con lo cual tendríamos lo que sería el body y ya luego vamos a ir insertando pues la barra de navegación, el main o el contenido que sea, pero ya sería en la parte del clientes.vista. ¿No? Si aquí, por ejemplo, yo me hago otro PHP file y aquí pongo, pues si he puesto footer.vista.php y aquí en lugar de esto, pues el código en HTML, pues lo tendría colocado. Y si vale. Y si establezco pues una barra de navegación, pues aquí pues otra vez una nueva na.vista.php y dentro de la pues ya podemos ir colocando lo que sería los componentes que viene dentro de este framework, que aquí pues tenemos algo así, numpad, y pues la más sencilla esta de aquí la podemos copiar y la pegamos. Perdón, que quite esto y esto. ¿Vale? Bueno, pues en principio lo tendríamos. Ya a partir de ahí hay que colocar, hay que ir cambiando, que tampoco voy a entrar a cambiar pues todas las referencias, los menús, etcétera. Pues eso sería ir poco a poco, ir cambiando cada una de las opciones que tenemos, aquellas que nos interesa, etcétera. Bueno, pues en principio esto de aquí lo tenemos. Vamos a ver cómo quedaría, que aquí pues debajo de lo que sería el header pues voy a insertar dentro de los parciales la barra de navegación. Vale. Aquí en principio tendría que colocar yo todo el código HTML que me lo guarda, ¿vale? O sea, todo lo que sería lo que hace esta vista clientes, y dentro del final pues abrimos otro PHP y le colocaríamos lo que sería el footer, ¿no? Pues require y aquí lanzo dir punto parciales punto footer y aquí lo tenemos. Vamos a ver si esto funciona o qué. Redundant closing tag. Vale, aquí pues si por ejemplo vamos a mostrar todos los clientes para que no me aparezca este error, pues voy a copiar algo de galería. No. Modal, paginación. No. A ver si encuentro algo, lista de grupo. No, debes carrusel. Aquí lo que creo que tienes como blogs. Mira. Aquí. O component sections. Bueno, pues al final team section, por ejemplo, esa me puede valer. Aquí hay showcode. Y aquí en principio colocaríamos esto de aquí. ¿Vale? Vamos a ver si en el acceso al endpoint me va al cliente controlador y aquí por ejemplo pongo un eco entrando a show. Vale, y si voy a localhost, en este caso 8098 creo. Sí, tenemos aquí que esta vista no la tengo porque la he quitado.
que será este de aquí. Y el endpoint que le he puesto dentro del index pues sería mostrar clientes con guión, por lo tanto barra mostrar clientes, me aparecería todo esto. Un definite array key mostrar clientes en router está mostrar clientes get. Mostrar clientes, no me aparece. Get, y aquí el cliente controlador, show all. Ay, perdón. Vale, ahí sí que ha entrado. Vale, pues a partir de ahora aquí deberíamos de llamar a lo que sería esa vista que tenemos. Entonces hacemos un require, construimos a partir del directorio de la stdir. Tened en cuenta que si esto lo sacamos de lo que sería nuestro ordenador, pues queremos que utilice la ruta donde esté colocado el proyecto, ¿vale? Y tendríamos que subir un nivel y luego entrar en vista y luego insertar el cliente. Entonces aquí vista y luego clientes.vista.php. Vamos a ver si de esta forma correcto. En principio aquí ya teníamos esto. No sé, lo que no sé si me está cogiendo el footer. Vale, el footer no tiene nada. Vamos a coger un footer que tenga algo más de chicha. Aquí blogs, docs, footer, tiene algo de footer. Vale, y aquí pues cogemos el más tonto y lo colocamos. Lo colocaríamos aquí. Vale. Con lo cual ese cambio lo vemos reflejado. Sí, aquí aparece. Vale, pues en principio lo tenemos. Aquí, por ejemplo, hay ciertas cosas que no hemos copiado. Vale, que por ejemplo, si veis el código fuente de la página, pues todo lo que sería el body class, nosotros no lo hemos puesto. El header que tiene pues el banner con ese div banner y con ese div class flex, hay un button por ahí con todas las opciones. Pues al final vamos a copiar este class y el header en nuestro caso no lo tenemos tampoco. Ese header que pone aquí como class y donde estaría todo lo que sería la navegación. Y aquí tendríamos que colocar un barra header para que se actualizara. Y en principio, si no me... Sí, bueno, ahí ya aparece algo más colocado todo. Y el apartado central, que es donde vamos a escribir nosotros. Entonces, cuando tenemos ahí, dentro de nuestro, pues ya nuestros parciales se quedan más o menos ahí y pasamos a tener lo que es la vista. ¿Vale? Cuando estamos haciendo un require,
digamos que todo lo definido arriba del require lo podemos acceder. Si por ejemplo cambiamos por estos datos de aquí, pues todos los clientes, ¿vale? Y aquí cambiamos esto por listado de clientes del videoclub. Vale, pues ahí lo tendríamos. Para ver cómo cambiar esto o cómo poder trabajar, pues ya tenemos que trabajar un poco modo JSP, como trabajabais el año pasado, es decir, con etiquetas. Aquí no tenemos la potencia que tenemos, por ejemplo, con Blade, donde pues al final el motor de plantillas de Blade lo que hace es darnos o hacer un procesado de todo lo que sería lo que tenemos, ¿vale? Es decir, esas variables que metemos con la doble llave que luego se procesan y se cambian. Aquí tendríamos que ir un poco con PHP a pelo. Entonces, ahí por ejemplo, tendremos que insertar aquí de alguna forma algún bucle, es decir, recuperar anteriormente todos los clientes, que sí que tenemos una función de la base de datos para recuperarla, y a partir de ahí movernos por esa colección de objetos y mostrar, pues por ejemplo, el nombre y el número máximo de alquileres que pueden tener. Vale, si lo hacemos así, pues dentro de esto, pues al final en lo que sería nuestro controlador, pues tendríamos que a lo mejor llamar y obtener pues esos clientes, y aquí pues haríamos cliente database, el static load all, y en principio eso nos devolvería pues todos los clientes que tenemos. Ya tenemos clientes, como hemos hecho el require aquí, al final esto está sustituyendo lo que tenemos, el código que tenemos aquí, y nosotros podríamos acceder perfectamente a esa colección de objetos que tenemos. Y dentro de esa colección de objetos, pues yo puedo llegar aquí. En principio, si vemos, tenemos que esto es un grid de 2 columnas, donde aparecería esta y este, y a partir de aquí items center, y esto sería la imagen de la chica, Bonnie Avatar. O sea que en principio aquí comenzaría esa definición de ese elemento, objeto o carta, como queráis llamarlo, de cada uno de los personajes. Y aquí la Bright, aquí lo podemos hacer, y en principio todo esto se debería de marchar y esto se debería de marchar también. Vale, en principio aquí sí que tendríamos esto, y a partir de ahí pues tenemos que movernos. ¿Cómo nos movemos? Pues a partir de aquí tendremos que hacer un bloque en PHP, ¿vale? Y pues ese bloque en PHP tiene que tener un for each de $clientes as $cliente, ¿vale? Y aquí pues sí que tenemos que completar esto de aquí. Esta se tiene que ir fuera, es decir, pues esta de aquí tiene que cerrarse, y esta de aquí será lo que termine después de este div. Pues al final aquí tendremos que, vamos a poner ese PHP y esta aquí, perdón, así lo tendremos. Vale, y cuando queramos utilizar, pues al final
Aquí nos vamos a ir moviendo. Sí que esto nos aparece un defined variable tal, porque en realidad el script o esta página de aquí no tiene definido clientes. Le podemos modificar esta configuración para que no muestre error, pero vamos, tampoco es nada del otro mundo. Entonces, esto sería código HTML y aquí pues tendríamos que hacer pues, una muestra de lo que sería el dólar cliente y en este caso pues ¿qué tenemos? Nombre, dólar cliente, nombre, a ver, cliente, como lo tengo, el nombre es público, o sea que sí que podría acceder. Vale, pues tendríamos ahí dólar cliente nombre y aquí pues el cierre de esta. Aquí tenemos en la definición tenemos CEO y web developer, boni tal, 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 tal. Pues ahí le voy a poner por ejemplo cliente VIP para que sean todos clientes VIP, van a salir. Luego ya pues teniendo algo que sea menos de ejemplo y más con valores reales pues podríamos ir colocando y aquí pues vamos a poner dentro del cliente el máximo de alquiler concurrente, por ejemplo. Máximos alquileres concurrentes y 2 puntos y aquí pues lo mismo, lanzamos el script, ¿vale? Aquí utilizo el igual porque esto vendría a ser como un eco, ¿vale? Vendría a ser la misma funcionalidad. Entonces le voy a decir que me muestre el cliente get max alquiler concurrente. Y cierro. Creo que esto más alquiler es privado, por lo tanto tendré que soportar alquilados, tiene alquilado, alquilar, devolver, get max alquiler concurrente. Bueno, principio parece que sí, que lo tenemos. Y vamos a ver si funciona. Aquí tenemos todo lo de las redes sociales, que podría quitarlo, por ejemplo, para que quedara más limpio. Pues este me lo quito. Y aquí si le doy, sí, aparece. Pues en principio me aparecen todos los que tengo con el número de alquiler concurrente cambiado. Vale, y tendríamos la posibilidad de crear de forma sencilla todos los clientes, todas las opciones de lo que sería el videoclub, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, queremos acceder o aquí, ahora quisiéramos añadir más funcionalidad a esta forma de trabajar, donde yo estoy colocando un endpoint para cada uno, pues imaginemos que coloco ese get vale, si recordáis aquí pues hicimos que todas estas funciones tuvieran un parámetro API, pero nosotros lo que vamos a hacer pues al final es crear endpoints diferentes que nos sigan la norma o el funcionamiento de REST, como verbos que utilizar y métodos que utilizar para cada una. Y pues si ponemos mostrar cliente, vale, que sea ahí, pues vamos a colocar otra función perdón, aquí cliente controlador class y el método show cliente, por ejemplo.
¿vale? Esto, si recordáis, están los métodos para mostrar todos, sería pues ese index, mostrar el formulario de acceso a cada uno de los clientes, estaba edit que nos mostraba el formulario de acceso a poder modificar el cliente, etcétera. Vale, pues todo eso lo podemos representar sin ningún tipo de problema. Mostrar cliente. Vale, si hacemos este, pues al final, como ya tenemos o nos hemos quitado esos parciales dentro de la vista, pues yo podría perfectamente, me dejo esos parciales y creo uno nuevo, cliente.vista.php, que sería mostrar la información. Este va aquí, perdón. Y aquí, pues al final sería más de lo mismo. Aquí colocaría esta. Pero aquí, pues por ejemplo, este PHP for each no nos haría falta. Pues lo podemos quitar. Quitamos este de aquí. Y en principio, pues aquí nos aparece grid calls 2, pero podemos colocarle a ver si el grid calls 1 lo dejamos en el centro y ya tendríamos que crear esta variable cliente donde accederíamos al nombre que tengamos. Vale, pues dentro de lo que nos aparecería, pues al final aquí me voy a cliente controlador, voy a crear la función public function, creo que le he puesto show cliente y aquí por ejemplo pues sí que me llegaría ese id cliente, vale, porque no estamos entrando en opciones de seguridad ni comprobar permisos ni nada de eso, pero sí que lo que haríamos sería mostrar cliente, vale, al llamar mostrar cliente, y aquí le pasaríamos por ejemplo el cliente, vale, pues sería la ruta que tiene que buscar, nos llegaría el id del cliente, tendríamos que recuperar ese cliente, pero como tenemos el cliente de database ya creado, pues tenemos que darle el static load, el número, el id del cliente y nos lo cargaría. Y a partir de ahí yo lo tengo definido, requiero con el require que aparezca en este caso el cliente punto vista, que estará en punto barra vista barra cliente vista, vale, y a partir de ahí pues es esta vista la que con esos datos tiene que mostrar la información que pertenece al cliente. Dentro de esa vista pues tenemos el cliente nombre y en los máximos de alquiler concurrente se nos ha quedado. Vamos a ver si aparece algo. Ya me hice crear cliente de forma rara, argumenta Raymond y tal, bull given. Que igual lo que no tengo es el cliente. Admin. Aquí. Aquí tengo bajo cliente. Efectivamente, no tengo el cliente. Si le pongo el 2. Vale, pues sí que aparece. Vale, a partir de ahí pues podríamos, por ejemplo, en este caso, pues intentar recorrer
lo que serían las películas que tienes alquiladas, ¿vale? Pues ya dentro de esto, pues si queremos algo así como Carlos, cliente VIP, vamos a ver si hay algún elemento que nos lo dé. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Algo como... Tampoco no vamos a complicar mucho la vida, pero... List podría ser. Algo así donde apareciera la información de las películas, de pues, los nombres de las películas, vale, y podríamos componer máximo alquiler concurrentes y colocar esta de aquí, y en principio pues nos quitamos estas y aquí deberíamos de movernos entre lo que serían las películas, vale. Pues me voy a dejar un espacio, voy a abrir una etiqueta PHP. Dentro de los clientes necesito conseguir el for each, en este caso cliente get soportes alquilados, que es un array, as $soporte, y dentro del soporte pues esto se cerraría aquí, y esto sería lo que va aquí, PHP, que sería este, y esto lo voy a poner en una línea, que si no me queda mal. Voy a ponerlo esto aquí. Y esta aquí. Vale, y esta le pongo una indentación para ver que está. Y aquí pues en principio tendríamos la información del soporte. Dentro del soporte pues si accedemos a lo que sería el soporte get nombre del soporte, y ahí lo cerramos, pues más o menos podríamos tenerlo. Vamos a ver si funciona. Tenemos todos los clientes y aquí me aparece la función Warren Undefined Property get nombre. En la línea 28 de cliente, vamos a ver, soporte que tiene precio get título, ¿no? Vale, título que lo podemos ver de forma pública, pues este sería algo así como clientes, esto no me interesa, este aquí, soporte título. Vale, esas serían todas las películas que tiene este cliente. Si vamos al cliente, no sé si tendrá el cliente 3. Sí, pues aparecen cada una de las películas que tengamos. A partir de ahí podemos colocar también la función de mostrar resumen. Lo que pasa es que pues, en este caso pues, nos mostraría título, número, precio, ¿vale? Tal cual está aquí, con sus BRs, ¿vale? Pues si ponemos muestra resumen, muestra resumen, pues
pues en principio aquí nos aparecerían estas dos de aquí. Vale, también puede ser una posibilidad. A lo mejor la lista, bueno, es que la lista tiene agrupado, pero podríamos pues establecer algún tipo de carrusel o carta que vayamos colocando una al lado de la otra para aprovechar todo este espacio que tenemos en la pantalla del pues en este caso del ordenador, que es apaisada, ¿vale? Pero bueno, más o menos veis la forma de trabajar con esto sería esa en lo que sería pues la parte visual, ¿no? De poder mostrar todas las opciones que tengamos. A partir de ahí, pues la única cosa que se me ocurre que podáis tener así un poquillo de problemas es a lo mejor pues algo como insertar cliente o algo así, pero lo único que tendríais que hacer es crear el formulario. Por ejemplo, insertar punto cliente punto vista punto php, algo así, saco fuera vista, refactorizo, voy a conseguir todo esto para los require. En este, en principio, el require es lo que me interesa. A ver, vale, aquí también, por ejemplo, este me lo había creado de más. Lo que tenemos que aquí también aparece todos los clientes, listado de clientes del videoclub, ¿vale? En realidad nada nos impide llegar aquí y dentro de esta nav vista o header colocarle la función que me cambie, ¿vale? En este caso, pues aquí se me ha olvidado, o sea, digamos, lo que me refiero es llevarte esta sección y colocarla en lugar de en todos, pues como un parcial al que le pases una variable donde aparezcan. En este caso, pues si es cliente vista, que me lo he dejado sin cambiar, pues aquí sería información de cliente, y aquí, por ejemplo, información detallada. Y como tenemos el cliente, pues podemos colocar pues, algo así. Dólar cliente get nombre o nombre. Vale, algo así podríamos hacer. En principio cambiaría esta. Y dentro de lo que sería insertar cliente, pues de idéntica forma, pues aquí podemos crear las secciones si queréis, colocar, y a partir de aquí en el centro, pues inserción de un nuevo cliente, inserción de un nuevo cliente, introduce los datos del formulario que aparece a continuación. Vale, pues tendríamos aquí pues esas columnas donde va a aparecer, y ya dentro de esto pues vamos a quitar esta que tenemos aquí, que sería la última, y dentro de aquí pues nos vamos al Tailwind este y le metemos pues un formulario sencillo, el más tonto que haya, pues lo pillamos
lo colocamos en el formulario y aquí pues sí que dentro de Action sí que tenemos que referirnos a lo que sería el endpoint que vamos a utilizar. Dentro de este pues vamos a enviarle dentro de ese index a cliente, ¿vale? Y el method pues va a ser el post, ¿vale? Cuando lo tengamos aquí pues ya modificamos este, pues este no quiero el email, quiero el nombre, type text y de nombre, el name es igual a nombre y class aquí y el placeholder igual, pues aquí nombre del usuario del cliente, el password en principio tiene password. Y dentro del cliente pues voy a ver lo que necesito nombre, número y máximo alquiler concurrente, que me lo puedo dejar vacío, pues no, lo coloco los tres, el password pues en este será número, este será number y de número número del usuario y aquí en principio no aparece nada, número, el name se me olvida, vale, y la última, esto es el checkbox que no me interesa, y el máximo alquiler concurrente, si lo queréis lo dejamos por defecto. Vale, pues en principio algo de esto tendríamos bien colocado. Y aquí pues si coloco en lugar de todos los clientes, voy a crearme el endpoint para esto, que sería algo así como get insertar cliente, que me he equivocado aquí, insertar cliente. Vale, entonces tendríamos el endpoint creado para una función insertar cliente dentro de mi controlador. Vale, y aquí pues tengo ese public function insertar cliente y ahí lo que queramos, pues si lo queremos pasar como parámetro cliente, pero el cliente, el parámetro llegará con el post, vale. Entonces lo único que tenemos que mostrar es require y ese dir de punto vista, en este caso insertar cliente punto vista, y aquí si le damos a insertar cliente nos aparecería esto de aquí. Vale, tendríamos el número de usuario. Espera que cambie las tonterías aquí. Aquí a lo mejor 4. Y aquí
texto, el label, inserta nombre de cliente, número de usuario. Vale, pues aparece aquí algo y aquí pues al final pues Paola, que tiene el número 65 y el número 65 se lo estamos dando nosotros. Y aquí me dice Max Alquiler Concurrente. Vale, porque lo está buscando. Correcto. Vale, aquí en principio hemos llamado a Store y me está fallando esto porque está buscando el... No ha hecho un isset, por ejemplo, para ver si está el Max Alquiler Concurrente puesto, y si no, pues al final un error de este tipo. Dependiendo de si está el Max Alquiler Concurrente puesto, pues al final sería con un isset. Vale, todo esto recordad que podemos colocar la librería de validación que vimos el otro día o hacerlo nosotros a mano. Max Alquiler Concurrente, y si es set, pues hago esta de aquí, y si no, hago esta de aquí. Esto con esta sería suficiente. Vale, y aquí pues en principio se ha almacenado y dentro de los clientes me debería aparecer con el 52 Paola y el máximo de alquiler concurrente 3 que lo tengamos. Vale, si voy a mostrar una de las que acabo de calcular, pues mostrar cliente, mostrar clientes, me muestra todos y aquí pues lo tendría sin problemas. Vale, esta sería pues más o menos la forma de trabajar pues ya con lo que sería el proyecto. Sí que es cierto que, por ejemplo, algo de lo que tenemos aquí o una problemática que acaba de aparecer y que la comento, también porque requeriría unos ciertos cambios. Imaginaros que, o que se utiliza bastante, es que al final, la forma de trabajar normal, como hemos visto, donde vosotros estáis creando un frontend en React y hacéis la petición a una API que tenemos creada, por ejemplo, en PHP, o en este caso, pues lo que estamos haciendo aquí nosotros, donde estamos con un formulario estableciendo el insertar cliente, ¿vale? Donde yo le estoy dando el número de usuario, pues esto en principio podríamos automatizarlo de una forma que no sea ese número de usuario, ¿vale? Es decir, que lo que tendríamos que hacer sería modificarlo para que eso de forma automática sea la aplicación la que lo cree. En eso están los GUIDs, este de aquí, ¿vale? Como número pseudo aleatorio empleado o el UUID para lo que sería la creación de un elemento en más o menos 36 caracteres que permita identificar el tipo, ¿vale? Sí que es cierto que nosotros lo hemos establecido así porque al final, pues dentro de los parámetros, tú vienes aquí y le dices, quiero mostrar cliente el 3, ¿vale? Y te muestra el 3. Ahí sería pues mostrar cliente y un chorro de 36 caracteres que tenemos que mostrar. Pero si en algún momento se os cruza por la utilización, pues al final aquí, como en todos los packages, podéis ir y conseguir una librería que os permita hacer
algunos lenguajes de programación ya lo tienen integrado, pero por ejemplo esta se puede utilizar, ¿vale? Y tan solo tendríamos que hacer el composer require para guardarlo. Dentro de ahí pues nos abriríamos una terminal, ¿vale? Nosotros estamos trabajando con Docker, tenemos que ir adentro del contenedor donde tenemos y establecer ese composer require, ¿vale? Donde en principio me permitirá establecer eso. Si nosotros, por ejemplo, lo vemos o vemos un ejemplo de la utilización de esta librería, tenemos que aquí en principio ha aparecido, debería de poder funcionar. Pues yo tendría la posibilidad dentro de ese cliente controlador, por ejemplo, cuando vengo aquí a insertar cliente, pues utilizar la funcionalidad de que creo que aquí lo tiene como clase estándar, estática, perdón, y el UID4 nos generaría un tipo y podemos hacerlo string, ¿vale? Esto nos devolvería una clase de UUID y lo mostramos, pues algo así, comunico. Y si vamos a insertar, que es donde estábamos, nos aparecería este de aquí, ¿vale? Que vendría a ser el número o el identificador del cliente que tenemos. Esto se utiliza muchas veces porque nosotros tenemos o la forma que se está proponiendo ahora de realizar webs, en realidad pues vosotros tenéis un frontend en React, podemos tener una aplicación Android con Kotlin, tenemos una aplicación Swift de iOS, podemos tener una aplicación de escritorio y todos tiran de lo mismo, es decir, hacen la petición a esa API que nosotros hemos programado en PHP y que es la que nos guarda la información. Entonces aquí muchas veces si estamos trabajando en dispositivos móviles sobre todo, pero también con cualquier dispositivo que esté conectado a internet podemos tener problemas de conexión, con lo cual pues también te evitas una conexión adicional, por ejemplo en un campo autonumérico donde tendrías que hacer una petición para saber el número del cliente que estás insertando, o directamente lo insertarías sin tener ni idea de qué número de cliente es, ¿vale? Con lo cual aquí pues, ese número de usuario yo me lo podría perfectamente ventilar y colocarle dentro de ese cliente pues algo como el número de usuario que me acaban de pasar. Entonces aquí por ejemplo este número me lo voy a poner max aquí del concurrente, aquí será esta, la paso aquí y la paso aquí, ¿vale? En principio número de alquileres concurrentes, vale, y tendríamos lo que serían los botones y dentro de esto pues podríamos colocar pues algo como un input hidden, hidden, voy a ponerle voy a ponerle name, sería número, vale, sería, voy a colocarle también número y en principio el value pues sería ese elemento que tenemos dentro del cliente controlador, vale, este de aquí, pues por ejemplo podemos colocarle aquí y de usuario, vale, y aquí le comentaríamos ese value pues sería en realidad este de aquí,
usuario. Vale. ¿Problema que tenemos? Pues que esto es esto tal cual lo tendríamos aquí. Seguiría. ¿Vale? Me aparecería el número máximo de aquí del concurrente. Le pondría, por ejemplo, 5. Le pondría Alberto. Vale, y aquí sí que tenemos el problema, es que nosotros hemos definido la base de datos para, en este caso, pues que tengamos un número. ¿Vale? Si vemos aquí los cambios que tendríamos que establecer, pues al final tendríamos que quitarle que esto no es un int, será un char. ¿Vale? Tendrá una longitud de 36 caracteres. ¿Vale? No va a ser autoincrementado. Y sí que es, nos dice que la columna referenciada tiene una soporte cliente que son incompatibles. Pues en principio sí que tendríamos que cargarnos las dos tablas para colocarlos. Si queréis os dejo este ejemplo, aunque no funcione, y os dejo sobre todo los cambios en la definición de esta, porque al final aquí pues tendríamos que cambiar ciertas cosas, como por ejemplo que este número de cliente es char36, ¿vale? No sería autoincrementado, no sería clave primaria, ¿vale? Tendríamos que soporte tiraría de número de cliente, que sería char36. Y si queréis, pues ya que nos ponemos, pues todos los números de soporte de esto, pues hay que cambiarlos a char36. Este char36. ¿Vale? Este, por ejemplo, no hace falta. No, si no queréis cambiar esto, por ejemplo, de aquí, nosotros tendríamos algo que en principio, cuando nosotros creamos los soportes, los creamos, pues por ejemplo, desde una parte de backend, de una parte de administración, donde vamos colocando, y no es la aplicación del usuario la que nos da o la que se registra como usuario, pero podríamos tenerlo aquí, ¿vale? Definido de esa forma. Entonces, si modificamos lo que sería el soporte y el cliente, pues vamos a cargarnos soporte cliente, club. Aquí voy a fk soporte cliente, me la quito. Voy a cambiar la estructura y le voy a decir que el número de cliente pasa a ser un char de 36. Vale, en principio no me ha dado ningún error. Voy a decirle que cliente, la estructura la voy a cambiar. Y esto va a ser otra vez char, va a ser 36. No va a ser acto incrementado. Y en principio me dice que no hay problema. Y aquí tendría que, dentro de soporte, volver a definir una lista de relaciones donde le voy a decir fk soporte, cinta soporte, no, fk soporte cliente. Número de cliente, tira de videoclub, de la tabla cliente y de la columna número. Si borro restringir y si borro restringir, sí. Vale. Pues en principio lo tendríamos cambiado y ahora solo me faltaría cambiar lo que serían las funciones, ¿vale? Que esto sí que nos va a llevar a algunos errores definidos, pero por ejemplo, cliente de database, pues tenemos que llegar, pues lo primero, vamos a empezar por el cliente, vamos a decirle que esto será string,
Vale, voy a ver get número, me va a dar devolver string y ese número va a ser un string. Perdón, ¿dónde ha salido todo esto? No sé cómo me he sacado eso. Una carpeta. Bueno, pues para que no se nos haga un vídeo enorme, tiene alquilado, soporte, soporte alquilar, devolver y número de soporte. Número de soporte está in todavía. Get más alquiler. Y más alquiler concurrente. Convertir a fila. Bueno, por ahí no veo nada más que colocar. Cliente controlador. Pues aquí tenemos que todas estas donde le pasas, pues al final van a ser un string. Número de cliente. String número de cliente. String número de cliente. Y string número de cliente. Vale, y ahora tendríamos que ir a cliente database, donde tendríamos que colocar pues, static load, tal, fecha, null, cliente, static load, string. Aquí número, get número. Todo lo que te pase como cliente lo tendríamos bien. Editar cliente, cliente. Y aquí string. Cliente y aquí string. Y aquí string. Modificar cliente string. Y bueno, nos fallará algo por ahí seguramente, pero vamos a probar a ver si funciona. Bueno, pues en principio nuestra vista está preparada y está enlazada a esa tabla o a ese endpoint de insertar, y vamos a ver el funcionamiento. Me dice no veremos el constructor, no lo he cambiado el cliente, el constructor este. Le doy aquí fiel número 2 en Java default value. A mí me dice aquí en static store que public tal, public string y string número. Sí que me aparece ese UID. Y en el secute doesn't have a default value. Que tenemos cliente de la base en static store. Oh, perdón. Vale, es que esto me lo daba como que aquí será número, nombre, número de soportes aquí normal, aquí de concurrente, aquí sería uno más y aquí sería el primero, sería este de aquí
sería este sería número, el 2 sería número, el 3 sería max alquiler concurrente y el 4 este. Vale. Okay. Vale, aquí sí me dice que correctamente y vamos a ver dentro de cliente. Vale, pues ya lo tenemos ahí con ese UUID, vale, con lo cual al final pues tenemos que algo más seguro que lo que veníamos teniendo hasta ahora, porque será el cliente, bien sea una aplicación REST, bien sea un front en PHP que pueda hacer un CURL, ¿vale? Una petición. Y dentro de lo que sería pues el cliente, si le paso esto de aquí, o el mostrar cliente, show cliente y de cliente must be type it. Sí. Correcto. String y aquí este cliente show me está dando cliente show, que aquí llamaba a un cliente controlador, perdón, ese show al cliente visto para que mostrara, pero no, al final esto sería algo así como un echo cliente JSON, cliente JSON. Entonces si le doy aquí me aparecería correctamente, y si le doy a cliente pues me aparecería el número el cliente con JSON. Bueno, pues en principio más o menos ya hemos visto o completado pues más o menos la forma de trabajar. Ya veis que es una forma de trabajar pues que no ofrece facilidades, que te lo tienes que picar tú todo a mano, que tienes que construir las SQLs, que tienes que controlar errores, que al final pues por cada una de las sentencias que tengamos tenemos que considerar pues que esos campos que hemos asumido que se nos pasan como correctos no van a fallar, que la conexión nunca vamos a tener conexiones que no se hagan, y hemos hecho tratamiento de errores con el try catch de cada uno de los errores que pueda producir la base de datos. Al final tenemos una aplicación sencilla, pero que es una aplicación que dentro de lo que cabe tampoco cuesta tanto, sobre todo si utilizamos pues todas estas opciones que nos hacen todo el frontend de forma pues fácil y sencilla, y tenemos que dedicarlo a lo nuestro, que es al final pues trabajar con la base de datos y establecer pues toda esa capa que va por encima de la base de datos y que permite al resto de compañeros que trabajan en front o que nos hacen consultas mediante APIs para poder obtener la información, dejarla, pues modificarla, tratarla, convertirla a diferentes casos como tenemos en las conversiones que hemos propuesto para JSON, etcétera. Bueno, pues aquí más o menos terminaríamos lo que es las sesiones de recuperación, y si tenéis cualquier cuestión me enviáis un correo y lo comentamos y lo vemos. Un saludo a todos.